El sermón de esta mañana yo lo he llamado un cambio evidente. ¿Qué es el cambio, amada iglesia? El cambio, porque todo el mundo habla del cambio. Dice, sí, yo cambió, etcétera, voy a cambiar. Y resulta que 2, 3 días después uno se da cuenta que no había tal cambio. El cambio, para que sea cambio, debe ser cambio. Sencillo, así de sencillo. Parece un pleonasmo, pero es una verdad. Es decir, no ser lo mismo, no ser una simple apariencia, porque la gente dice, yo cambié o este cambió, pero lo que estamos mostrando es una apariencia. No, debe ser un cambio natural, de algo natural para la eternidad. Los cambios tienen que ser tan evidentes, ¿sí? A veces nosotros dudamos de las personas porque no vemos cambios evidentes. El cambio debe ser tan evidente como todos los cambios que se vieron el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día que resucitó, se presentaron unos cambios que nos demuestra que de verdad es un cambio evidente. Vamos a verlos para aprender de ellos. Váyase al Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, versículo 10. Juan 20, 10. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Esto ya era el domingo. Y vio a 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Ya no estaba el cuerpo de Jesús. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y el que lo cree dice amén y le da un aplauso al Señor. Amada iglesia, cuando uno lee esta palabra, yo siempre les digo eso, ¿no? Porque es que a mí me provocan una serie de reacciones maravillosas. Uno dice, qué revelación tan linda que tiene esta palabra cuando uno la lee con el Espíritu Santo. Fue tal el cambio de Jesús, tal fue el cambio de Jesús que era irreconocible. Y a ese es el cambio que nosotros debemos aspirar, que la gente no nos reconozca, que diga, definitivamente usted es otro. María Magdalena lo conocía a Jesús de manera natural, había convivido con él, había comido con él, estaba con él, andaba con él en todas las formas, compartía el pan, se reía, lloraba, lo abrazaba, lo tocaba, etcétera, todo lo que. Pero ahora Jesús se le presenta de forma espiritual, porque Jesús el hombre había muerto. Jesús el hombre, la naturaleza humana de Jesús murió en la cruz. El cuerpo de Jesús murió en la cruz. Ahora la que vive es su naturaleza divina. Y eso es un cambio evidente, mi hermano. Para nosotros eso significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Con Cristo morimos a nuestra vieja naturaleza y resucitamos a una espiritual. Si en usted siguen viendo al mismo, quiere decir que no ha muerto y menos resucitado. Pero si usted ha cambiado, ya no es el mismo, tenga la certeza y la seguridad que la gente se va a sorprender. Le va a decir, usted es otro, lo desconozco. Usted ha cambiado del cielo a la tierra. El problema es que muchas veces, amada iglesia, el cambio que nosotros venimos a buscar, porque acuérdese que yo siempre les he manifestado la razón por la cual vamos a la iglesia. Ya somos salvos, pero es que tenemos una razón de ir a la iglesia. Precisamente, nosotros queremos ser cambiados o ser conformados a la imagen de Jesucristo. Perfecto, eso lo entendemos y vamos a ir cambiando.
Lo que pasa es que muchas veces el cambio que nosotros esperamos no es el mismo que recibimos. Porque la gente va a la iglesia, se congrega, ora y todo, buscando un cambio, y resulta que él quiere es un cambio de vida, un cambio de billetera vacía a billetera llena. Y ese no es el cambio que vamos a recibir. Una evidencia del verdadero cambio, del cambio evidente, son los eventos de esta semana de pasión. Y vemos las decepciones de las personas. Una semana antes, usted lo recuerda, el domingo pasado, los discípulos eran las personas más populares de Jerusalén. Todo el mundo, la gente quería conocerlos, la gente quería tocarlos. ¿Por qué? Porque es que ellos eran los discípulos íntimos de Jesús, venían con el rey. Entonces toda la gente salía, como Jesús iba montado en el burrito, no lo podían tocar. Y Pedro, Juan y todos los discípulos que iban allí, pues todos eran wow, se creían, se enorgullecían, se jactaban, eran wow, todos se sentían muy bien. Pero habían olvidado una advertencia de Jesús. Habían olvidado de que se avecinaba un cambio. Jesús les dijo, ojo, va a haber un cambio muy grande. ¿Cuál? Váyase al Evangelio de Lucas, veamos qué fue lo que les pronosticó y lo que hoy nos pronostica a nosotros. Lucas capítulo 18, lo que nos pronostica a nosotros, que cuando venimos aquí a la iglesia, tenga la certeza y la seguridad y estamos buscando la edificación a través de la palabra, buscamos el poder del Espíritu Santo, es porque va a haber cambios en nuestra vida. Va a haber cambios. El Señor, cada vez que usted escucha el mensaje, es que Dios te va a cambiar a ti. ¿Y cuáles son esos cambios? Lucas 18. Veamos la advertencia que les dijo a los discípulos. Lucas 18, capítulo 18, versículo 31. 18:31. Escuche lo que dijo la palabra de Dios. Entonces, Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Mire, allá le está diciendo, vamos a Jerusalén. Jesús ya sabía y nosotros ya escuchamos toda la historia esta semana de los acontecimientos. Él sabía lo que iba a pasar. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, y después de azotarlo, lo matarán, pero al tercer día resucitará. Mire lo que le está diciendo, mira lo que te está diciendo ella a ti. Vamos, entremos a la presencia, entremos a ese monte santo, entremos al corazón de Jesús, entremos a esa Jerusalén santa, una bendición. Pero allá vamos a morir. Allá vamos a morir, vamos a dejar toda esa naturaleza carnal. Pero no te preocupes, porque después de un tiempo tú vas a volver a vivir. O sea, esos sueños que tú tenías, esa enfermedad, esas cosas que mueren, luego van a vivir y vamos a tener una vida nueva. Los discípulos, versículo 34, no entendieron nada de eso, como raro. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que Jesús les hablaba. Amada iglesia, ¿por qué los discípulos no entendían el mensaje? No entendían ese mensaje. Sencillo, porque el mensaje estaba cargado de malas noticias. El mensaje estaba cargado de sacrificios. ¿Y sí se ha dado cuenta que nosotros no queremos escuchar malas noticias? ¿Nosotros no queremos escuchar sacrificios? Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, y lo recibimos y oramos y le decimos, Señor Jesús, yo te invito, entra en mi corazón y gloria a Dios. La gente que está a nuestro alrededor, nuestros hermanos, dice, gloria a Dios, victoria, su vida es maravillosa, tú eres bendición, tú has llegado la paz a tu casa, a tu hogar, será grandemente bendecido. Pero cuando te dicen, ahora tienes que morir, esa era la mala noticia. Ahí sí no. Amada iglesia, a veces queremos ver solo las buenas noticias y no nos damos cuenta que en las crisis, en los problemas, en las circunstancias, hay oportunidades. Y oportunidades para cambiar, para hacernos mejores. Si nosotros no aceptamos las malas noticias de Jesús, que va a ser insultado, tú vas a ser insultado, te van a escupir, te van a azotar, te van a golpear, vas a ser crucificado, te van a crucificar, te van a negar, te van a traicionar, te van a abandonar, te van a hacer todo eso. Pues si tú no aceptas eso, pierdes la buena noticia de la resurrección. Porque si no hay muerte, pues no hay resurrección.
Es decir, es un condicionante. ¿Queremos vida? Si queremos vida, primero tenemos que morir. Sencillo, así de sencillo. Si nosotros queremos cosechar, tenemos que sembrar. Sencillo. Es un condicionante, amada iglesia. Jesús nos dijo, y nunca lo olvidemos, que en este mundo tendremos aflicciones, que tendremos persecuciones, que tendremos problemas. Él no nos promete una vida color de rosa. No, amada iglesia. Él nos ha dicho muy claramente que por su causa nos van a perseguir. Y eso que todavía no sentimos esos pasos grandes, esos pasos de animal que nos está azotando, ese león rugiente que nos quiere devorar. No, todavía sentimos como un poquito de tranquilidad, pero va a llegar. Cada día estamos viendo, cada día somos más rechazados por nuestra fe. Después del Domingo de Ramos, el mundo de los discípulos se volvió al revés, porque ellos estaban contentos. ¿Cómo creen ustedes que estaban el Domingo de Ramos cuando entraba Jesús montado en el burrito como rey? Pues sí. Pero unos días después los sueños se desvanecieron, se acabaron. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto y entrado a la casa del Señor con alegría y con gozo y ¡guau! Y así. Y en este momento hay muchos que, Dios mío, están huyendo. Lo abandonaron, salieron corriendo, se les desvaneció todos sus sueños. Al ver morir a Jesús, vieron que sus sueños también fueron enterrados en un final trágico con él. Piénselo. Tenemos a un Judas que se suicidó. Mire cómo quedó ese, suicidado, colgado de un árbol con una cuerda. Había 10 que estaban encerrados en una casa. 10 encerrados. Y uno de ellos lo había negado. Ahí estaban en suplicio. Había otro que corrió a esconderse en las faldas de las mujeres, que era Juan, andaba con las mujeres allá. Por su parte nos dice la palabra de Dios que las mujeres fueron a la tumba de Jesús, querían hacer el ritual, digamos, de ponerle las especias que no lo habían logrado hacer antes del Sabbat. ¿Y qué descubrieron? Que la tumba estaba vacía. Y cuando ven la tumba vacía, lo ven a Jesús, pero no lo reconoce. María Magdalena no lo reconoce. No podían ver el cambio. No lo estaban viendo el cambio. El cambio tuyo no lo vas a ver, solo lo verás cuando Jesús se revele. Cuando Jesús se muestra en tu vida, tú ves el cambio. De lo contrario, vas a seguir siendo el mismo. Mire lo que dice, Evangelio de Juan. Juan capítulo 20, seguimos leyendo en la historia. En el versículo 16 dejamos. Leamos desde el 15 para poder tener la idea. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Yo lo amo tanto que yo lo busco. Yo quiero el cuerpo de Jesús. María, le dijo Jesús, pronunció su nombre, María. Cuando tú escuchas en tu oración, en tu devocional, encerrado en tu huerto de Getsemaní, llorando y escuchas tu nombre, que Jesús pronuncia tu nombre, te das cuenta, amada iglesia, que tú has cambiado. ¿Ves el cambio? Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en arameo significa maestro. Se le abrieron los ojos. Ahí ya lo identificó. Suéltame. Yo me imagino, ¿por qué le dice suéltame? Porque María, al reconocerlo, se le tiró a los brazos. Lo abrazó, lo cogió, suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los demás discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Los discípulos, por su parte, estaban confundidos, encerrados, imaginando cosas. ¿No? Ellos imaginaban cosas, nos están buscando, nos van a matar. ¿Y se ha dado cuenta que nosotros nos imaginamos todas las cosas del mundo? A veces creemos, no, es que yo no, es que me van a matar, me van a perseguir, me van a esta cosa, van a hablar mal, están hablando mal de mí. Y nada de eso está sucediendo, nada, nada. Y por eso ellos no podían percibir el cambio, porque se estaban negando a verlo, se estaban negando a quererlo ver. Estaban sentados en la habitación, encerrados, echados llave. Eso era con señales, cuando salía alguna mujer y entraba. Así, esa es María. Todo eran los señales, porque tenían miedo, tenían muchísimo miedo. Y ahí estaban encerrados. Oyeron el testimonio de María Magdalena.
Oyeron el testimonio de las mujeres, pero dudaban. Decían, ¿será que sí? Incluso escucharon el testimonio de los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Usted recuerda esa historia. 2 discípulos que después dijeron, no, iban decepcionados, porque su rey se había muerto. Iban decepcionados y su rey se les aparece. Nada más y nada menos. El peregrino que los acompaña, habla con ellos, comparte con ellos, partió el pan. Les partió el pan, tomaron vino, celebraron la cena, comieron con él y ellos siguieron hablando hasta que se les abrió los semejantes ojazos y dijeron, Raboní, Rabí, maestro, Señor, eres tú. Y él se les desapareció. Eran razones suficientes para creer que había llegado un cambio, el cambio que les había anunciado Jesús. Ese cambio evidente solo lo ves, amada iglesia, cuando Jesús atraviesa la puerta de la habitación encerrada. Ese cambio tú lo vas a ver cuando Jesús atraviese la puerta de tu corazón terco y entra y se presenta como lo hizo con los discípulos. En el capítulo 20, amada iglesia, en el capítulo 20, en el versículo 19, escuche lo que dice la palabra de Dios. Al atardecer del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, echado llave, por temor a los judíos, entró Jesús. ¿Cómo entró? ¿Tenía llave? ¿Le habían dado la llave? Entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, ahora, ¿por qué va a hacer lo que le va a hacer? Porque todos quedaron como sorprendidos, como diciendo, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, al verlo, ¿qué vieron? Las heridas. Vieron las heridas. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Sonrieron. La paz sea con ustedes. Repitió, o sea, tengan paz. Cálmense, papitos. ¿Qué es esa ansiedad? Esa angustia. Yo no les había dicho que esto iba a suceder. Incrédulos. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío ahora a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos. Necesitaban el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. ¿Para qué? Para poder cumplir con la misión. Ahora ellos tenían que salir y sus palabras tenían que tener tal poder para decir Jesús está vivo. Ellos tenían que verlo primero para que sus palabras tuvieran poder allá. De lo contrario, nosotros no podemos dar de aquello que no tenemos. Y si tú no has visto a Jesús, si no has visto el cambio que tuvo Jesús y no has visto el cambio que ha tenido tu vida, pues muy difícilmente vas a poder anunciar de ese cambio. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Amada iglesia, en medio del miedo, Jesús aparece para hacer un cambio en la forma que lo veían, para hacer un cambio en lo que pensaban del futuro, qué va a ser de nuestra vida y ahora qué vamos a hacer sin Jesús. Allá les estaba mostrando lo que tenían que hacer, un cambio para entender qué es lo más importante en la vida. Usted recuerda que toda la historia, aquí hay una historia maravillosa en la palabra de Dios, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Pedro y los discípulos todos volvieron a sus trabajos porque dijeron, hasta aquí llegó nuestra misión, y tuvo que ir Jesús otra vez a decirles, hey, papitos, no les dije lo que tenían que hacer. Si cambiamos y si ustedes cambiaron, fue para algo, para convencerlos. Él les muestra, les da una evidencia, y esa evidencia no únicamente se quedó en mostrarles las manos, el costado, sus heridas, sino que a partir de ahí en adelante y por 40 días les muestra gran cantidad de milagros. De la misma forma es como si te dijera a ti hoy, yo soy la prueba, Jesús hablándote a ti, yo soy la prueba de un cambio evidente. Mira, cambié mi forma natural a mi forma divina, espiritual. Por eso yo te digo que tu vida también va a llegar un cambio. Pero ese cambio, para que tú lo veas, tiene que morir.
Por eso, la fe en Jesús y congregarte para edificarte tienen el propósito de prepararte para ese cambio, de asumir ese cambio, de recibir ese poder del Espíritu Santo para cambiar. Será la bendición, será una gran bendición si recibes al Espíritu Santo a través de Jesús, a través de una verdadera conversión. Yo creo que la única manera, amada iglesia, para rechazar el cambio evidente en Jesucristo es que tú hayas encontrado la evidencia que demuestre que Jesús no resucitó. Cuando tú digas, yo tengo la evidencia de que Jesús no resucitó, pues entonces, ¿para qué cambio? ¿Por qué? Porque la gente rechaza el cambiar. La gente dice, es que yo no voy a cambiar, yo no puedo cambiar, mi marido no va a cambiar, mi papá no va a cambiar. No. ¿Y sabe por qué tenemos ese rechazo? Porque le echamos la culpa a los demás. El rechazo no tiene nada que ver con el pastor. No, es que el pastor hizo o no hizo, o deshizo o no dijo, y por eso yo no, me retiro, yo no va. No tiene nada que ver el pastor, no tiene nada que ver tu esposo, no tiene nada que ver tu esposa, tus hijos, no tiene que ver nada el testimonio de los demás en tu cambio, no. Por eso usted recuerde que nuestro Señor Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. El Señor dijo que aún los elegidos se secarán. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver con los demás. Eso tiene que ver con uno, con el cambio que hay en el corazón. Eso significa que tu cambio no depende de los demás, sino de tu obediencia. De tu obediencia. Dios ama tanto al mundo que ha abierto un camino, amada iglesia, para los que quieren tener un cambio evidente, verdadero, una vida diferente. Y el camino es Jesús, no hay más. Murió y resucitó, ¿para qué? Para tener un cambio, para cambiar el destino de nuestra vida. Porque nuestro destino estaba condenado a la muerte espiritual, a la muerte eterna, al infierno. Pero Jesús nos cambia ese destino. Ahora, Dios nos ha puesto en el pensamiento la eternidad. Para nosotros, para el mundo, es incomprensible la eternidad. ¿Qué dicen aquellos que se proclaman ateos, gnósticos? Dicen, no, eso no existe. Esos son inventos, que el cielo, que el infierno, que la eternidad. Todo es materia y esto se acaba y destruye. Eso es como si fuera una licuadora. Este reloj yo lo puedo volver pedazos y se acabó, amada iglesia. Pero Dios, cuando sopla el Espíritu de Dios en nuestro corazón, adquirimos el poder de entender lo que es eternidad de nuestros corazones. Podemos entender, no nos aferramos a la vida porque queremos seguir tomando caldito, porque queremos seguir compartiendo el tiempo con los demás o porque queremos bailar. No. Nos aferramos a la vida porque sabemos nosotros que no queremos morir y queremos tener una vida eterna. Las cosas materiales van perdiendo sentido, amada iglesia, van perdiendo sentido cuando nosotros miramos la eternidad. Cuando vemos la eternidad decimos, ¿para qué? Las cosas materiales se vuelven insignificantes. Son necesarias, vivimos con ellas, sí, pero no nos van a tramar. No nos van a tramar. No, amada iglesia. A veces nosotros creemos y decimos, como le hemos dicho, el tiempo parece ir más rápido, ¿no? Uy, el tiempo está pasando muy rápido. El tiempo siempre ha sido igual. Lo que pasa es que nos estamos quedando sin tiempo. Eso es otro problema. El tiempo sigue igual, pero nos estamos quedando sin tiempo. ¿Para qué? Para la eternidad. Para la eternidad. Porque tu cuerpo se está desgastando. El cuerpo se desgasta. Y con este cuerpo, tú no puedes manejar la eternidad. Tú no puedes vivir en la eternidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un cambio, como el que hizo Jesús. Tú puedes decir y preguntarte, yo he trabajado tanto, ¿y si me vuelvo millonario? ¡Qué bendición! Lo disfrutarás. Pero cuando te mueras, no te vas a llevar nada, absolutamente nada. Y si llegas a ocupar un cargo importantísimo, el cargo más importante y más relevante, cuando te mueras, tranquilo que te reemplazan. Eso es lo de menos. Se fue uno, entró otro. En el momento en que nosotros muramos, acuérdese, cuando morimos vamos a reconocer que Jesús tenía razón. Solo cuando Jesús murió, entendieron los discípulos lo que Él quería decirles. Se les abrió la cabezota. Se les abrió la cabezota. A Judas no se le abrió la cabezota, por eso murió. Antes se murió sin entenderlo. Pero cualquier decisión que tú elijas antes de morirte, recuerda que será esa decisión para toda la eternidad. La eternidad. En bendición
o la eternidad en maldición. La conmemoración de hoy, que hoy es la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es una prueba de que cualquiera que quiere ser salvo, digan amén los que quieren ser salvos. No los escuché. Debe cambiar, amada iglesia, debe cambiar. Dios no solo va a cambiar tu destino. No, porque a veces la gente dice cambiar. No. Es que no solo es el cambio del destino, no solo es ir al cielo, no, sino también en tu vida terrenal. Jesús usará su poder para cambiar lo que tú eres ahora por lo que Dios quiere que tú llegues a ser. Y te va a hacer disfrutar de esta vida terrenal de una manera distinta, diferente. Amén, iglesia. El poder entonces de la resurrección no es más que el poder del cambio. Donde antes había muerte, ahora hay vida. Ese es el poder. Sin muerte no hay cambio y no hay una nueva vida. Si tú no mueres a esa vieja naturaleza, muy difícilmente vas a disfrutar de un día como hoy, conmemorando una nueva vida. Amada iglesia, lo animo, porque el cambio te libera de la esclavitud, el cambio te libera de la amargura, el cambio te libera de la falta de perdón. Tú perdonas, ya no te daña, no te molesta. Eso que te molestaba antes, y te sigue molestando y te sigue volviendo terco y no quiero saber nada. Cuando tú aceptas el cambio de Jesús, cambias, ¿no? Yo lo perdono, ya ni me afecta. Te da poder, el cambio te da poder para lidiar con las crisis de tu vida, porque la vida está llena de crisis. El poder del cambio vuelve a unir hogares, vuelve a unificar relaciones, a hacer relaciones, cura el mal humor. Digan amén los amargados. Poco de amargados, ríanse. El cambio los hace sonreír. El cambio te quita el orgullo, te quita la arrogancia, elimina la culpa que sientes por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer, porque hay gente que se la pasa solo culpándose. No, el cambio te ofrece nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para que admitas que necesitas a Dios. Lo necesitas. A través del cambio Jesús te dará una razón totalmente diferente para vivir. Totalmente diferente. Ahora, eso sí, no será fácil. No será fácil. Yo no te voy a prometer un lecho de rosas, no te voy a prometer un camino de rosas. No será fácil, pero sí te puedo asegurar, como lo aseguró nuestro Señor Jesucristo, que valdrá la pena. Solo los valientes, como Jesús, aceptan morir para cambiar, morir para vivir para Dios. Con el poder del Espíritu Santo y Jesús de tu mano, el cambio en tu vida será un cambio evidente y de grandes bendiciones. Y el que lo cree dice amén y amén.